Ahí está ese señor parado a un lado de un nopal, observándolo. Ahí está su abuelo, con aquel sombrero de palma, con aquel bastón hecho con una rama de mezquite. Empezó a tener un sueño muy extraño. Soñaba que una persona rondaba la casa, y aquellos sueños eran tan reales que él se levantaba muy desesperado y muy asustado a asomarse, porque él sentía que aquella presencia que él miraba en el sueño efectivamente era real. Aquí, mijo, aquí. Y golpea un punto exacto con el bastón. Cada golpe que el viejito da suena bofo, hueco, como si algo hubiera ahí. Se miraba el polvito que levantó, la tierra estaba muy suelta. Pues resulta que esa olla estaba repleta de monedas de oro. Muchas monedas de oro, la olla estaba casi llena. Decía, la tierra es agradecida con las manos que la trabajan. Ahí fue donde él comprendió qué era lo que su abuelo le quería decir. Hola, ¿qué tal? Soy Ana. Luis Carrillo, y les damos la bienvenida a Relatos de Zaguán. Mi gente, pues el día de hoy nos encontramos en un lugar que a Ana y a mí nos gusta mucho. Estamos en una represa muy antigua, acá por el lado de San Nicolás. Y la intención, mi gente, pues es caminar aquí por el río, mostrarles el paisaje y platicarles una muy buena historia. La historia que les voy a platicar el día de hoy, mi gente, es sobre un tema que Ana conoce muy bien. Porque Ana es de esas personas que tiene como especie de avisos, premoniciones por medio de los sueños. A ella como que le avisan cosas. Entonces el día de hoy, la historia que les voy a platicar tiene mucho que ver con eso. Es sobre una persona que también le sucedía algo por medio de los sueños. Pero la persona que les voy a platicar el día de hoy no tenía ese don. Él jamás le había sucedido hasta que se quedó solo. Este muchacho vivía en un pueblo, pues más bien en la orilla del pueblo. Él vivía muy aislado de lo que era el rancho, porque él vivía en las primeras casitas que fundaron esa comunidad. Él vivía en una casita que construyó su abuelo. Su abuelo la construyó pues desde los cimientos y ahí crió a sus hijos y después a sus nietos. A este muchacho pues ahí le tocó ser criado por su papá y por su abuelo. Pero desgraciadamente su familia, lo que eran sus papás y sus hermanos, fallecen en un accidente y él se queda a cargo, se queda más bien al cargo de él, sus abuelitos. Sus abuelitos son quienes lo cuidan, quienes se hacen cargo de él, quienes lo crían. Pero con el paso del tiempo, pues este muchacho empezó a andar mucho con su abuelito, en la obra, en el campo, en todo lo que su abuelito hacía, él siempre lo acompañaba, entonces le aprendió bastantes oficios a su abuelito. Siempre andaba con él, él de hecho le decía papá, no le decía abuelito, para él era su papá, porque cuando sus papás fallecieron, pues él estaba muy pequeñito, entonces él más bien creció con su abuelo como imagen paterna. Para él, su abuelo era su papá. Con el paso del tiempo, este muchacho empezó a crecer y empezó a aprender varios de los oficios de su abuelo, ya a hacerlos él por cuenta propia. Pero desgraciadamente, un día, cuando él llega del trabajo, llega con la intención pues de llegar y descansar, comer, pasar un ratito con sus abuelos y irse a dormir. Desgraciadamente llega y se encuentra a su abuelito muy triste, muy triste. ¿Por qué? Porque su abuelita o su mamá, la esposa de este viejito, se encontraba muy enferma. Estaba muy enferma y pues ellos eran humildes, no tenían los recursos como para llevarla en ese momento a que la hospitalizaran. Este muchacho le dice, no se preocupe papá, yo voy a pedirle dinero prestado al patrón y la llevamos. Pero desgraciadamente la viejita pues ya era demasiado tarde. A las pocas horas la señora fallece. Y se quedan solos este muchacho y su abuelito. Se quedan completamente solos, pero a raíz de que fallece su abuelita, empiezan a suceder cosas muy extrañas, cosas muy raras en la casa y en los alrededores. Porque ellos vivían en una tierra pues que había pertenecido a la familia por ya hacía muchos años. El abuelito compró el terreno, construyó su casa y por muchas generaciones atrás del abuelito habían sembrado en unas tierras que estaban muy cerquitas a aquella casa. La casa la ocupaban desde los tiempos de su abuelito, pero las tierras no. Las tierras las trabajaban desde los antepasados, desde los papás del abuelito. Desde aquella época trabajaban la tierra.
Pero este muchacho le hacía todos los oficios menos al del campo. A raíz de que fallece la abuelita, empiezan a suceder cosas muy extrañas en la casa. Empiezan a escuchar ruidos, empiezan a ver sombras, pero siempre todo el tiempo era en aquellas tierras, en aquel barbecho que estaba muy cercano a la casa. Ellos recordaron que la señora en vida, la viejita, siempre le había pedido a su nieto que trabajara esas tierras. A ella le hacía mucha ilusión ver aquellas milpas grandes, aquellos elotes, así como en sus tiempos de cuando ella conoció a su esposo. A ella le hacía mucha ilusión que su nieto trabajaba las tierras, que él las trabajara porque el viejito pues ya no podía. Es ahí donde deciden que muy probablemente aquella sombra, aquellos ruidos que escuchan, a lo mejor era la abuelita tratando de decirles que trabajaran esas tierras. Este muchacho, lleno de nostalgia, se da cuenta pues que tiene que honrar a su abuela. Lo que ella siempre le pidió en vida, a lo mejor ella no estaba descansando en paz, tratando de decirle que por favor le hiciera su sueño, que le trabajara aquellas tierras. Pero este muchacho pues desgraciadamente no sabía. Era el único oficio que no le había aprendido al abuelito porque ya hacía muchos años que no lo hacía. Entonces este muchacho le pide ayuda a su abuelo y le dice, ¿sabe qué? Vamos trabajando las tierras. Pero resulta que este muchacho pues no tenía los recursos y el abuelo tampoco. El abuelo tampoco tenía los recursos. Un día, durante la madrugada, él soñó a su abuelita. La soñó así como ella era en vida. Le dice en aquel sueño que por favor le diga a su papá, a su abuelo, que él sabe cómo trabajar aquella tierra, que necesita apoyarlo, que agote todos los recursos que tenga, pero que lo apoye, Le dice, mi hijo, tu abuelito sabe cómo hacerlo, tu abuelito sabe qué hacer, pídele que te ayude, pídele, él tiene el recurso. Al siguiente día en la mañana, cuando este muchacho despierta, se pone a analizar aquel sueño y dice, ¿pero cómo? Lo que mi abuela me dice en aquel sueño no puede ser cierto. No puede ser real. ¿Cómo? Si siempre hemos sido unas personas muy humildes, a duras penas sacamos para comer, somos personas que vivimos al día. Mi abuelo, ¿de dónde va a sacar el recurso para que sembremos esas tierras? Es muy caro, necesitamos gente que nos ayude a trabajarlas. ¿De dónde vamos a sacar? Él decidió no decirle nada a su abuelo. Decidió no platicarle del sueño, solamente le dijo que le ayudara y sembrar lo que ellos pudieran a medida de sus posibilidades. Pasa el tiempo y este muchacho empieza a trabajar las tierras. La verdad, sin mucho éxito. Sin mucho éxito, ¿por qué? Porque pues no tenían el suficiente dinero como para comprar fertilizantes, como para pagar un riego. Pues no tenían los suficientes recursos como para hacer eso. Un poquito decepcionado le dice a su abuelo pues que a lo mejor pues su abuelita quería que lo hicieran, pero pues que él ya se daba cuenta porque él nunca lo había querido hacer, porque ya no tenía la energía ni los recursos para hacerlo. El abuelito se da cuenta de la desilusión de su nieto y le dice, mira, ¿sabes qué? No te preocupes, para el próximo año lo volvemos a intentar y si no se nos da, pues ya lo dejamos en paz. Vamos y platicamos con tu abuelita en su tumba y le decimos que lo intentamos, pero no lo logramos. No te preocupes. Al siguiente año lo vuelven a intentar, pero resulta que su abuelito llega con una cuadrilla de personas para ayudarles. En esa ocasión desmontaron todo lo que había, voltearon la tierra, fertilizaron en su momento, fumigaron, hicieron todo lo necesario y creció una milpa muy grande. Una milpa que la verdad nunca se imaginaron que se les fuera a dar. Iban a sacar muchas toneladas de pastura, muchos elotes, todo lo que pudiera dar el maíz. Ese año les había ido muy bien. No lo podía creer este muchacho. Y abuelito, ¿usted cómo supo? ¿Cómo supo que sí se nos iba a dar? ¿Cómo le hizo? ¿De dónde sacó el dinero? Usted no se preocupe, mijo, eso es lo último que debe de importar. No, abuelito, pero yo necesito saber. No se preocupe. No, abuelito, pero es que yo no lo quiero dejar con todo el cargo. Papá, por favor, dígame qué hizo, qué vendió. Mire, mijo, todo fue de afiado.
todo fue de afiado, usted no se preocupe. Ya cuando levantemos la cosecha, vendemos la pastura, recuperamos nuestro dinero y pagamos lo que debemos. Usted por eso no se preocupe. El viejito le platicó una historia. Él se la creyó porque era su papá, era su abuelo, era la persona que lo había criado. Entonces no tendría por qué estar mintiendo. No tendría por qué. Entonces él se quedó tranquilo y pues empezó a disfrutar de las raíces de su trabajo. Pero desgraciadamente a los poquitos días su abuelo fallece. Resulta que el señor estaba enfermo y no se lo decía a este muchacho para no preocuparlo, pero pensando que todo iba a estar bien. Pero de repente aquel viejito se pone mal. Su nieto le dice que si quiere lo lleva al hospital y el viejito no quería. Ustedes saben cómo son las personas mayores a veces de tercas. El viejito no quería y su nieto le suplicaba que por favor fueran a ver qué les decía el doctor. Este viejito solamente le dijo, no, ¿sabes qué, mijo? Yo ya estoy cansado. Yo me quisiera ir con tu abuelita. Yo ya no quiero estar aquí. La verdad estoy muy cansado y la extraño mucho, ya no puedo estar aquí. Pero me va a dejar solo, no, mijo. No, usted tiene que hacer su vida, conozca a una mujer, cásese, tenga hijos. Abuelito, pero no me deje solo, no. No, mi niño, no se preocupe. Yo voy a estar bien. Voy a estar bien allá con su abuelita y usted también, yo lo sé. Yo lo sé, este muchacho ni siquiera se imaginaba de dónde provenía aquella enfermedad. Él nunca se imaginó que ese malestar o esa enfermedad que le llegó de pronto tenía mucho que ver con aquello de la milpa. Tenía muchísimo que ver y él ni siquiera por enterado. El viejito desgraciadamente fallece y él muy triste lo lleva a la sepultura. Lo lleva a sepultar junto con su abuelita, junto con su esposa. Ahí los dejó a ellos juntitos y este muchacho quedó muy triste. Quedó mucho, pero mucho, muy triste. Pasó el tiempo y este muchacho empezó a tener un sueño muy extraño. Soñaba que una persona rondaba la casa. Y aquellos sueños eran tan reales que él se levantaba muy desesperado y muy asustado a asomarse porque él sentía que aquella presencia que él miraba en el sueño efectivamente era real. Iba muy asustado a asomarse a ver qué era lo que estaba pasando, pero no, resulta que afuera no había nadie. Se volvió a dormir y aquí el sueño regresaba justo donde lo dejó. Otra vez empezaba a soñar a una persona rondando la casa. Por las mañanas despertaba empapado en sudor y no se explicaba el por qué si ni siquiera hacía tanta calor. Él no se explicaba qué era lo que estaba pasando. Al siguiente día por la noche era lo mismo. Volví a soñar el mismo sueño, aquella persona rondando la casa. Y en muchas ocasiones hasta volví a retomar el sueño donde lo había dejado un día antes. Era aquella persona rondando la casa. Era ya tan recurrente ese sueño, pasaba tan seguido que él empezaba a poder controlarlos. Él empezaba a darse cuenta que estaba dormido, que aquello que estaba viviendo era un sueño. Ya tenía bastante tiempo pasándole aquello. Él ya incluso se estaba resignando a la pérdida de su abuelito. Hasta que un día, en su sueño, pudo llegar más allá. En su sueño logró salir de su casa y avanzar hacia la entrada, a donde justo estaba rondando aquella persona. Y se da cuenta que aquella silueta es muy similar a la de su abuelito. Ahí está ese señor parado a un lado de un nopal, observándolo. Despierta. Igual, aquel sueño es tan vívido, aquel sueño es tan real que sale a asomarse para saber qué es lo que está pasando. Para saber si es alguien que en verdad lo está rondando. Pero no hay nadie. No hay nadie. Con el paso del tiempo, él despierta justo en el mismo momento. Cuando aquella persona se da la vuelta y le da la espalda y empieza a caminar, es cuando él siempre despierta. Y él siempre se levanta y se asoma. Se asoma a ver quién es porque en su sueño aquella persona se parece bastante a su abuelo. Para él es su abuelo. Aunque no le ha visto la cara, aunque solamente ha sido una silueta para él, es su abuelo. Entonces él quiere saber por qué está soñando eso. Se llega el tiempo de volver a trabajar las tierras y sin tener el recurso, sin saber qué hacer, a quién recurrir o a quién pedirle fiao, pues no logra sacar la cosecha como en aquel año que su abuelo le ayudó. No lo logra. Y los sueños empiezan a ser más recurrentes, casi al grado de que está soñando hasta despierto. Hasta despierto. Y él sabe en cada uno de esos sueños, él sabe perfectamente bien que es un sueño,
todo lo que está viviendo. ¿Qué es lo que está pasando? Él está muy desesperado. ¿Qué quiere decirle su abuelito? ¿Por qué lo está soñando de esa manera? Al siguiente día por la mañana se despierta igual, exactamente igual, empapadísimo en sudor. ¿Pero qué es lo que está pasando? No lo puedo creer. No lo puedo creer. Yo siento que mi abuelo algo me quiere decir, pero no sabe cómo. Pasa el tiempo y aquel sueño vuelve a suceder exactamente igual. Pero en esa ocasión el sueño llega un poquito más adelante. Logra seguir aquella silueta de aquella persona por un momento, hasta llegar a un árbol muy grande que está a la orilla del barbecho. Y ahí despierta, justo en ese lugar despierta. Al siguiente día en la mañana va a investigar aquel árbol para ver si hay algo ahí, algo que le quisiera mostrar su abuelo, pero no hay nada. Allá aparentemente todo está normal. Todo está normal, entonces por más que él pasa un tiempo ahí revisando y tratando de descubrir qué es lo que su abuelo le quiere decir, pues no lo logra. No lo logra, se regresa a su casa desesperado y decepcionado por no saber qué es lo que necesita su abuelo. Él solamente se le ocurre ponerse a orar por el alma de su abuelo y de su abuela, de sus papás. Es lo único que se le ocurre, pedir por el descanso eterno de sus abuelitos. Al siguiente día por la noche es lo mismo, pero solo que en esta ocasión, antes de quedarse dormido, empezó a escuchar pasos y una especie de susurros de dos personas, un hombre y una mujer, afuera de la casa. Él sale muy desesperado porque aquellas voces las alcanza a reconocer, son las voces de sus abuelos. Dice, ¿qué está pasando? Abre la puerta y ahí no hay absolutamente nadie. Nadie, y aquellos susurros se quedan callados justo en el momento en el que él abre la puerta. Ni siquiera logra saber de dónde vienen, no logra identificar dónde están aquellas personas o aquellas ánimas que están susurrando fuera de su casa. Se encierra en su cuarto y de tanto estar pensando se queda dormido, se queda profundamente dormido, muy cansado, y empieza el sueño una vez más. ¿Pero qué está pasando con esos sueños? En aquel sueño, en aquel día, resulta que este muchacho logra llegar más allá, logra seguirlo. Su abuelo se mete en medio de aquella milpa. Ah, caramba, pero ¿qué está pasando? ¿A dónde va? Porque él puede controlar sus sueños, hasta incluso parece que pudiera pensar como si estuviera despierto. Para esto, él ya tiene unos días sintiéndose observado en su casa. Cuando está despierto de día, él se siente observado, entonces no sabe qué es lo que está pasando. En aquel sueño, su abuelo llega hasta un árbol que está medio barbecho. Es un árbol con las ramas torcidas entre ellas, como si fueran una soga, como si fueran un brocal. Ahí está ese árbol, todo torcido de sus ramas. Era muy conocido, porque era donde su abuelito y él descansaban, era donde almorzaban, era donde agarraban sombra un ratito cuando trabajaban en la labor. Ese árbol, siempre le decía a su nieto, te espero ahí en el árbol torcido, ahí te espero. Y él siempre se reunía con él ahí, para platicar, para descansar, para comer, lo que fuera, pero ese árbol siempre fue una referencia para ellos. Y en su sueño, su abuelo se para en la orilla de aquel barbecho y le empieza a hacer señas con la mano. Empieza a traerlo, a decirle, ven con sus manos. Y él lo empieza a seguir hasta llegar a ese árbol torcido. En su sueño resulta que su abuelo está parado justo al pie de aquel árbol torcido. Y ahí es donde él empieza a dar un aroma como a tierra mojada, como a tierra húmeda. Ese aroma muy extraño. Se queda muy extrañado viéndolo. Ahí está su abuelo, con aquel sombrero de palma, con aquel bastón hecho con una rama de mezquite. Ahí está su abuelito, como él era en vida, parado. Y él solamente le dice, aquí, mijo, aquí. Y golpea un punto exacto con el bastón. Lo golpea. Aquí, mijo, aquí. Exactamente aquí. Cada golpe que el viejito da suena bofo, hueco, como si algo hubiera ahí. Y en eso desaparece. Y este muchacho despierta. Sale inmediatamente en busca de su abuelo porque para él ese sueño fue muy real. Y él sale más impulsado por el deseo de volver a ver a su abuelo, por el deseo de volver a hablar con él, de platicar. Pero se da cuenta
que era un sueño más. Era otro sueño de esos que él estaba viviendo ya hacía un tiempo. Después de haber analizado un poco aquel sueño tan real, decide levantarse muy temprano y salir a investigar antes de que la gente se levantara y empezara a pasar por ese lugar. Se dirigió hacia aquella milpa y caminó por en medio de los surcos hasta llegar a aquel árbol de las ramas torcidas. Y una vez estando ahí, identificó al instante el lugar donde su abuelo estuvo golpeando con el bastón. Incluso se miraban ahí los golpes de aquel bastón. Se miraba el polvito que levantó, la tierra estaba muy suelta y él no lo podía creer. Aparentemente fue real. Aparentemente sí lo vivió, porque había rastros de que su abuelo había estado ahí en ese lugar. Él estaba muy sorprendido y empezó a escarbar sin saber qué era lo que su abuelo le decía, por qué le decía que aquí, por qué le señalaba ese lugar. Hasta que de pronto se empezó a dar cuenta que la tierra estaba cada vez más blandita, cada vez más suelta, hasta que dio con la forma de una ollita de barro, una ollita de esas muy antiguas, tapada con cebo, con una especie como de cebo. Pero ahí es donde se da cuenta que esa ollita recientemente la habían destapado. Esa ollita tenía poco de haber sido destapada. Entonces no expulsó ningún tipo de gas cuando él abrió. Nada, porque se notaba por la tierra suelta y por el cebo que esa ollita tenían poco de haberla destapado. Fue ahí donde él se dio cuenta, al descubrir lo que aquella ollita tenía, se dio cuenta cómo hizo su abuelo para sacar los recursos para aquella siembra. Ahí se dio cuenta, pues resulta que esa olla estaba repleta de monedas de oro. Muchas monedas de oro, la olla estaba casi llena. Solamente le faltaban algunas cuantas, yo me imagino, que las que aquel viejito le sacó para pagar aquella cosecha de aquel año. Ahí fue donde entendió que su abuelo tal vez le estaba avisando que ahí estaba ese dinero que era para él, para forjar su futuro. Empezó desesperado a querer desenterrar aquella olla cuando de repente, estando ahí agachado en la tierra, se pintó una silueta, una sombra parada a un lado de él, de un viejito encorvado con un bastón en la mano, aquel sombrerito. Al voltear, al tratar de ver qué era lo que estaba haciendo aquel reflejo, no había nada. Solamente se miraba aquella sombra de su abuelo. Ahí fue donde él recordó una frase que su abuelo decía en vida. Decía: la tierra es agradecida con las manos que la trabajan. Ahí fue donde él comprendió qué era lo que su abuelo le quería decir. Ahí él lo entendió. Se puso a analizar por qué si mi abuelo tenía ese dinero ahí. ¿Por qué si sufrimos tantas necesidades? ¿Por qué él nunca sacó este dinero si él sabía dónde estaba? Si muy probablemente ese dinero pertenecía a su familia. Pero también recordó que aunque fueron muy humildes, nunca pasaron hambres. Cuando la situación se ponía más difícil, aquel viejito miraba cómo hacía, pero siempre llegaba con algo. Entonces ahí él entendió que muy probablemente él siempre tuvo aquellos recursos. Pero el dinero corrompe a las personas. El dinero echa a perder a las personas. Entonces tal vez él no quería que su nieto se echara a perder. Ahí comprendió verdaderamente cuál era el deseo de su abuelo. Ahí fue donde lo entendió. Lo que hizo fue sacar unas cuantas monedas. Solamente lo que él pensó que era lo suficiente para pagar sus deudas, para trabajar la tierra por algunos años y para salir adelante. Y lo demás lo volvió a enterrar. Y ahí lo dejó. Dijo: muy probablemente para próximas generaciones, para mi familia, para mi descendencia. Él allí entendió que su abuelo quería que él tuviera nada más lo necesario, pero no quería que se fuera a echar a perder. Y ahí fue donde su vida cambió. Al poco tiempo conoció una persona, una mujer que afortunadamente lo apoyaba bastante, una mujer que era muy noble y muy trabajadora. Era una mujer que no exigía lujos ni riquezas, una mujer que solamente pedía lo necesario, como su abuelo lo deseaba. Él consiguió una persona que lo ayudara a salir adelante y que no fuera a echarlo a perder, ni se echara a perder ni a ella ni a sus hijos. Una historia muy bonita la mera verdad. Y todo fue por medio de los sueños. Les decía yo
que Ana entiende muy bien eso, porque ella, yo les voy a decir desde ahorita, de repente sus sueños me asustan, la mera verdad, no sé qué signifiquen, pero ella por lo regular siempre recibe como una especie de avisos por medio de los sueños. Ana, ayúdame a brincar, ¿no? Antes de cerrar este video quiero mostrarles otra vez más, mostrarles un poquito el río y aquella represa. Aquella represa, mi gente, que la mera verdad pues es muy antigua, según nos platican la gente de por acá, pues es una represa que construyeron pues en aquel tiempo de los hacendados. Esa represita ha de tener más de 150 años, yo creo. Está trabajada con pura cal, mi gente, nada de cemento. Entonces, esa es la prueba que nosotros encontramos de que pues son antiguas las construcciones. Entonces esta represita a mí me gusta mucho, y en tiempo de aguas, mi gente, o cuando hay más agua, el chorrito de agua cae bien bonito ahí, como una especie de cascadita. Es un lugar muy agradable, y ya se fijaron ustedes allí en las piedras, hay como canaletitas donde la gente se puede meter a bañarse. Está muy agradable, la mera verdad. Pues bueno, mi gente, quiero darles las gracias por habernos acompañado hasta el final de este video. Espero que les haya gustado el lugar, la historia, mi gente, y platíquenos si ustedes también son de aquellas personas que también tienen sueños que después se cumplen, o si ustedes también tienen ese tipo de como de avisos que de repente se queda uno pensativo de que por qué soñé esto, por qué soñé aquello. A veces hasta se queda uno como asustado. Yo siempre he dicho que eso es como una especie de don. No sé qué decirles sinceramente, pero sí está muy extraño cuando de repente sueña uno cosas y después se cumplen. Hay personas que pasan exactamente igual que como lo soñaron. Hay gente que dice que pues que a veces no entienden el significado de aquel sueño, o no entienden por qué soñaron aquello, pero ya después pasa algo que los hace comprender un poquito más aquel sueño. Entonces, pues son cosas muy curiosas, son cosas muy raras. Entonces a mí me gustaría saber un poquito más sobre aquello de los sueños, mi gente. Y pues aquí estamos ahora sí, en la represita. A ver si en tiempo de aguas nos echamos otra vueltecita para grabarles, mi gente, el chorrazo de agua que sale por ahí por la compuerta, y el chorro de agua aquí en el río. Mucha gente se viene a bañar. Me ha tocado ver personas que andan en el río bañándose, y ahí arriba, entre los árboles, en la sombra, tienen sus carnes asadas. Ahí la familia conviviendo, la verdad. Yo tengo muchas ganas de un día hacer lo mismo, entonces ojalá y pronto se nos conceda. Pues bueno, mi gente, antes de cerrar este video queremos mandar algunos saluditos. Yo especialmente para la señora Cuca, a mi mamá que siempre ve nuestros videos. Gracias. Y a tu tía Lupe. Y a mi tía Lupe que también. A la tía Lupe, los dos tenemos una tía Lupe que ve nuestros videos. Yo también por ahí, mis tíos allá en California ven nuestros videos. Muchísimas gracias a todos ustedes por allá. Para mi tía Beatriz y su esposo Héctor, para mi tía Lola, mi tía Licha, para toda la familia, mi gente, la familia, gracias a Dios, nos apoya mucho. Y sobre todo para todos ustedes, mi gente, todos ustedes que se quedaron hasta el final de este video. Toda la gente que nos comenta, toda la gente que está al pendiente de nosotros, muchísimas gracias a todos los que vean nuestros videos, todos nuestros suscriptores, a todos en general, un saludote y un abrazo desde acá, desde Jerez, ¿verdad? Pues bueno, mi gente, nos despedimos, Ana, su amigo Luis Carrillo, y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias.